Hay dos teorías del origen del pueblo visigodo. La primera y más seguida dice que se originó en la actual Suecia, en la provincia de Gotland. Eran un pueblo perteneciente a los germanos orientales. La segunda dice que se originó en los países bálticos y que en su origen eran un pueblo de idioma báltico, pero que después se fueron germanizando. Los godos eran seminómadas, se dedicaban a la ganadería y en menor medida a la agricultura. Conocían el tejido de la lana, la elaboración de cerámica y la metalurgia del bronce y del hierro. Su economía era autosuficiente, es decir, vivían de lo que ellos mismos producían. Mantenían pocos intercambios comerciales con otros pueblos y no acuñaron moneda propia, al menos en un principio. Su sociedad se organizaba en clanes unidos por lazos familiares. Existía una jerarquía social en la que predominaba la casta guerrera. Los visigodos tenían su propio idioma, el gótico, un idioma de la familia de las lenguas germánicas orientales, a la que también pertenecía el vándalo. Esta familia lingüística pertenecía a las lenguas germánicas e indoeuropeas. Hoy, esta familia está extinta. El gótico estaba lejanamente con el alemán antiguo, y por tanto con los actuales alemán y sueco, y en menor medida con otros idiomas nórdicos. Los godos destacaron en orfebrería. En esta artesanía se trabajaban tanto oro y plata como bronce y hierro. Se utilizaban varias técnicas: fundición retocada y grabada, dorado al fuego, soldadura e incrustaciones de genes como el granate, cristal de roca, ágata, etc. También se usaban perlas irregulares. Se sabe muy poco del paganismo gótico debido a que los primeros registros escritos de este pueblo datan poco antes de su conversión al cristianismo, pero parece que el líder de cada clan actuaba como sacerdote y poder religioso de su clan. Los godos en un inicio fueron politeístas y al parecer sus dioses eran similares a los dioses nórdicos. Los godos migraron hacia el sur y fundaron un reino en la actual Ucrania. Tras el colapso de ese reino se dividieron en los ostrogodos, que se aliaron con los hunos y después con los bizantinos para formar un reino en Italia, los visigodos que se aliaron con los romanos y acabarían formando un reino en el sur de Galia y después se extendieron por Hispania, y los godos de Crimea, los menos recordados pero que irónicamente fueron los que más mantuvieron su cultura ya que el idioma gótico sobrevivió allí hasta el siglo XI. Los visigodos se asentaron en Dacia, actual Rumanía, donde fundaron un reino, y se dedicaron a la agricultura, la ganadería y la minería. En esta etapa tuvieron bastante comercio con los romanos. Fue en esta época cuando se convirtieron al cristianismo en subversión ariana. El arrianismo se considera una herejía y decían que Cristo no era Dios, sino solo un enviado de él. Pero ese reino fue conquistado por el Imperio I de Atila y los godos escaparon hacia el sur, entrando en el Imperio Romano de Oriente. Los romanos intentaron controlar la situación pero no pudieron y estallaron las guerras góticas. Los godos en esta época no pudieron llevar sus actividades y tuvieron que dedicarse al saqueo de ciudades romanas. El 24 de agosto del año 410, los visigodos tomaron la ciudad de Roma y la saquearon durante 3 días, la segunda vez en toda la historia de Roma en la que fue saqueada por los bárbaros. La primera fue por un ejército de galos en el 18 de julio del año 387 antes de nuestra era, más de 700 años antes. Tras eso, los visigodos y los romanos llegaron a un pacto y formaron un foedus con capital en Tolosa que ocupó parte de la Galia. A cambio, los visigodos debían ayudar a Roma en las guerras contra vándalos, álanos y suevos, que se habían asentado en Hispania. Tras algunas batallas, lograron expulsar a vándalos y álanos al norte de África, donde fundaron un reino con capital en Cartago, mientras que los suevos fueron arrinconados en Gallaecia. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, se proclamó el reino visigodo de Tolosa, que se comenzó a expandir tanto por el sur de Galia como por Hispania, que ocuparon completamente excepto por el reino suevo de Galicia y la cornisa cantábrica en donde cántabros y vascones mantenían su independencia. Además, los visigodos también lograron hacerse con algunas ciudades en el norte de África como Ceuta, Melilla, Tetuán o Tánger, lo que le dio a los visigodos completo dominio sobre el estrecho de Gibraltar. Al dominar estas tierras lograron recuperar sus antiguas actividades como la ganadería, la agricultura y la minería, y debido a la riqueza agrícola y minera de estas tierras, el reino visigodo logró convertirse en la mayor potencia de la Europa occidental. Los visigodos eran poco numerosos, alrededor de 150.000 visigodos y visigodas, pero no tuvieron problema para dominar a los 6 millones de hispano-romanos y hispano-romanas. Los grandes guerreros visigodos, junto a los grandes propietarios hispano-romanos, formaron el grupo aristocrático y privilegiado. Mientras que los campesinos visigodos y los campesinos hispano-romanos siguieron siendo campesinos y el grueso de la población.
El reino visigodo logró consolidar una monarquía fuerte, en principio electiva pero que se transformó a menudo en hereditaria. Para gobernar, el rey se apoyaba en instituciones de gobierno como los concilios de Toledo, una asamblea de carácter religioso y civil. Y el aula regia, un órgano formado por nobles y clérigos. Por lo que la monarquía no se fue tan absoluta como en otros reinos. En el año 507, los francos, otro pueblo germánico, derrotaron a los suevos y los vencieron en la batalla de Bouille. Los visigodos perdieron todas sus posesiones en Galia excepto por la Septimanía, por lo que la capital se movió a Toledo. En el año 587, el rey Recaredo consiguió la unidad religiosa al convertirse, junto con muchos nobles visigodos, al catolicismo, la religión de los hispanoromanos. La unificación jurídica la consiguió el rey Restemvinto al establecer una única legislación para todo su reino, el Liber Ludiciorum. Mientras que el rey Leovigildo anuló la ley que prohibía matrimonios mixtos entre visigodos e hispanoromanos. El Imperio Romano de Oriente, también llamado bizantino, conocía la importancia del litoral andaluz para el comercio mediterráneo y se anexó una amplia franja de sudeste peninsular, que denominó como provincia de España, en el 572, con capital en Cartagena. Los bizantinos no acabarían de ser expulsados hasta el año 623, después de varias campañas militares de 3 reyes diferentes, Adnalagildo, Leovigildo y Suintila. El reino suevo fue conquistado en el año 585, aunque la aristocracia sueva fue respetada y el idioma suevo se siguió hablando. Galicia fue una especie de virreinato del reino visigodo. Los saqueos de los germánicos habían dejado a Europa occidental ruralizada y empobrecida. En esta situación, los clérigos eran quienes mejor conservaban la cultura romana, ellos eran los que sabían leer y escribir, y por ello, se encargaban de aconsejar a los reyes y eran su principal apoyo, aunque en muchos casos usaron esto en su propio interés, para darle más influencia a la Iglesia en las decisiones del Estado. Destaca San Isidoro de Sevilla, nació en el año 560 en una familia aristocrática, su padre era hispanorromana y su madre era visigoda. Recibió una amplia formación y el dominio bizantino del sur le facilitó el acceso a muchos textos en griego. Su obra más conocida se titula Etimologías, es un conjunto del saber de la antigüedad clásica y del cristianismo hasta el siglo VII, y tuvo una gran influencia en toda la cultura medieval. Si bien el gótico y el suevo se siguieron hablando, la lengua cultura y mayoritaria en el reino visigodo, el pueblo hablaba el latín vulgar, que fue derivando en las lenguas romances. Las obras artísticas que llegan hasta nuestros días evidencian la importancia de la Iglesia y la fusión de la tradición romana con las aportaciones germánicas. En arquitectura destacan las pequeñas iglesias construidas durante el siglo VII, como San Juan de Baños, San Pedro de la Nave, Santa Comba de Bande o Santa María de Quintanilla de la Vilas entre otras. Para edificar estas iglesias se aprovechaban bloques de piedra, mármoles, columnas o relieves romanos. El reino era muy poderoso, sin embargo, el sistema de monarquía electiva provocó numerosas guerras civiles entre distintos pretendientes al trono y sus partidarios. Una de estas guerras coincidió con la expansión de una nueva potencia con una nueva religión, el califato omeya de Damasco, que ya había conquistado buena parte del Magreb. Durante la cerda entre Ágila y el rey Rodrigo, los partidarios de Rodrigo pidieron ayuda al gobernador musulmán de Túnez. En el año 711, un ejército formado por bereberes liderados por una minoría árabe cruzaron el estrecho de Gibraltar. Los visigodos fueron derrotados en la batalla de Guadalete en la que murió el rey Rodrigo. La conquista fue muy rápida porque muy poca resistencia de la población y muchas ciudades les abrieron sus puertas. En el año 718, los musulmanes controlaban casi toda la península excepto por algunas regiones del norte. Los nobles visigodos establecieron un pacto con los conquistadores musulmanes por el que podían mantener su poder. Algunos visigodos escaparon al norte y acabaron formando el reino de Asturias. Muchos otros visigodos, junto a la gran mayoría de hispanoromanos, se convirtieron al Islam, aprendieron el idioma árabe y serían llamados muladíes, serían la mayoría de la población de Al-Ándalus, mientras que árabes y bereberes eran una minoría.